El último testigo. Índice, capítulo 1. La desaparición en la noche. Un misterioso incidente sacude la tranquila ciudad de Stansfield, dejando a todos preguntándose qué sucedió con Elizabeth Turner. Capítulo 2. El testigo silencioso. Un solitario testigo emerge del anonimato, pero su memoria está plagada de lagunas. Capítulo 3. El pasado oscuro de Stansfield. La investigación lleva a un pasado turbio lleno de secretos enterrados. Capítulo 4. En busca de respuestas. El protagonista se embarca en una búsqueda desesperada para descubrir la verdad detrás de la desaparición. Capítulo 5. El primer rastro. Pistas desconcertantes surgen mientras el protagonista sigue el rastro de Elizabeth. Capítulo 6. El enigma del Álamo Negro. Una misteriosa casa en el bosque esconde secretos inimaginables. Capítulo 7. El secreto de la biblioteca. El protagonista descubre un manuscrito antiguo que podría contener respuestas cruciales. Capítulo 8. La sombra del pasado. El pasado de Elizabeth regresa para atormentarla mientras la trama se complica. Capítulo 9. En el ojo del huracán. La investigación se intensifica y los peligros acechan en cada esquina. Capítulo 10. El complot se desvela. Los hilos de una conspiración más grande comienzan a tejerse. Capítulo 11. La pista del último mensaje. Un mensaje enigmático podría revelar el paradero de Elizabeth. Capítulo 12. La trampa mortal. El protagonista se encuentra atrapado en una situación peligrosa con un enemigo desconocido. Capítulo 13. Las revelaciones inesperadas. Secretos impactantes salen a la luz, cambiando la percepción de todo lo que se creía saber. Capítulo 14. La carrera contra el tiempo. El tiempo se agota mientras el protagonista se acerca a la verdad. Capítulo 15. El rostro de la traición. Las alianzas se rompen y se revelan traidores inesperados. Capítulo 16. El último conflicto. El enfrentamiento final se acerca y todo está en juego. Capítulo 17. El precio de la verdad. El protagonista debe tomar decisiones difíciles mientras la verdad se desvela por completo. Capítulo 18. La revelación final. El último testigo revela el oscuro secreto que ha mantenido oculto durante tanto tiempo. Capítulo 19. El epílogo de la verdad. Las consecuencias de la revelación sacuden la ciudad de Stansfield y sus habitantes. Capítulo 20. El cierre del círculo. El protagonista enfrenta las últimas consecuencias de su búsqueda de la verdad en un emocionante desenlace. Introducción. En las sombras de una ciudad aparentemente tranquila, un oscuro secreto espera ser desenterrado. Los cimientos de la realidad se tambalearán, y solo un testigo puede contar la verdad. ¿Estás preparado para adentrarte en un mundo donde la paranoia y el misterio se entrelazan? Prólogo. Durante décadas, la ciudad de Stansfield ha mantenido un pasado turbio oculto bajo su apariencia idílica. Los habitantes nunca han sospechado que tras las puertas cerradas de sus vecinos se esconden secretos inconfesables. Pero todo cambia cuando un testigo silencioso emerge de las sombras, decidido a desvelar los misterios que acechan en las profundidades de la ciudad. El último testigo es una novela de suspenso que te sumergirá en un mundo de intrigas, traiciones y peligros inimaginables. Cada capítulo te llevará un paso más cerca de la verdad, pero también te acercará al borde de tu asiento. Prepárate para adentrarte en un viaje donde nada es lo que parece y donde el último testigo podría ser la clave para resolver el enigma que ha mantenido en vilo a Stansfield durante generaciones. Capítulo 1. La desaparición en la noche. La ciudad de Stansfield, normalmente tranquila y apacible, se ve sacudida por un misterioso incidente que dejaría a todos sus habitantes preguntándose qué había sucedido con Elizabeth Turner. La noche era oscura y tranquila como cualquier otra en Stansfield cuando Elizabeth, una joven de 28 años, salió de su casa para encontrarse con un amigo en el centro de la ciudad. Elizabeth era conocida por su amabilidad y su espíritu alegre, y nadie podía imaginar lo que le esperaba esa noche. Había dejado una nota a su compañero de cuarto, Sarah, diciéndole que volvería pronto después de tomar un café con su amigo de la infancia, Daniel. Sin embargo, las horas pasaron y Elizabeth no regresó a casa. Sarah, preocupada por la demora de Elizabeth, intentó comunicarse con ella por teléfono, pero su llamada fue directamente al buzón de voz. Esto era inusual, ya que Elizabeth siempre tenía
su teléfono consigo y respondía de inmediato. La ansiedad de Sarah comenzó a crecer a medida que pasaba el tiempo y no recibía noticias de su amiga. Finalmente, Sarah decidió llamar a Daniel, el amigo con el que Elizabeth se suponía que se reuniría esa noche. Daniel también estaba preocupado, ya que había esperado en el café durante horas y Elizabeth nunca apareció. Juntos, Sarah y Daniel informaron a la policía sobre la desaparición de Elizabeth, y así comenzó la búsqueda de respuestas en la tranquila ciudad de Stansfield. Capítulo 2. El testigo silencioso. La noticia de la desaparición de Elizabeth Turner se extendió rápidamente por Stansfield, y la comunidad comenzó a unirse en un esfuerzo por encontrar pistas sobre su paradero. La policía local se movilizó para investigar el caso, mientras que amigos y familiares se unieron en busca de respuestas. El café donde Elizabeth fue vista por última vez se convirtió en un punto focal de la investigación. Los detectives revisaron las grabaciones de seguridad del establecimiento y entrevistaron a los empleados y clientes que estuvieron presentes esa noche. A medida que examinaban las imágenes de las cámaras de seguridad, una figura misteriosa captada en el fondo llamó la atención de los investigadores. Parecía ser un hombre que había estado observando a Elizabeth mientras ella estaba en el café. Los testigos que estuvieron presentes esa noche comenzaron a ser entrevistados minuciosamente. Algunos informaron haber notado un comportamiento extraño en el hombre que había estado cerca de Elizabeth, pero nadie pudo proporcionar una descripción clara del individuo. Parecía que el testigo silencioso era una pieza clave en el rompecabezas, pero su identidad y motivación seguían siendo un enigma. Mientras tanto, la preocupación y la incertidumbre se apoderaban de la comunidad de Stansfield. Vecinos y amigos de Elizabeth se reunían en vigilia, esperando noticias y apoyándose mutuamente en estos momentos difíciles. A medida que avanzaba la investigación, la ciudad comenzaba a darse cuenta de que su tranquilidad había sido perturbada por algo mucho más oscuro de lo que jamás habían imaginado. La búsqueda de respuestas continuaba, y cada pista, por pequeña que fuera, se convertía en un rayo de esperanza para encontrar a Elizabeth y descubrir la verdad detrás de su misteriosa desaparición. Capítulo 3. El pasado oscuro de Stansfield. A medida que la investigación sobre la desaparición de Elizabeth Turner avanzaba, los detectives y la comunidad de Stansfield comenzaron a desenterrar secretos y tensiones ocultas en el pasado de la ciudad. Stansfield, que solía ser conocida por su tranquilidad y su sensación de seguridad, se estaba transformando en un lugar donde los oscuros secretos se alzaban desde las sombras. Los investigadores se centraron en el café donde Elizabeth fue vista por última vez, buscando pistas que pudieran arrojar luz sobre su desaparición. Los testimonios de testigos se volvieron cada vez más confusos, y la figura del hombre misterioso que la había estado observando seguía siendo un enigma sin resolver. La tensión en la ciudad aumentaba a medida que la comunidad se preguntaba quién podría haber estado involucrado en la desaparición de Elizabeth y por qué. A medida que profundizaban en la vida de Elizabeth, los investigadores comenzaron a descubrir aspectos desconocidos de su pasado. Había conflictos y relaciones problemáticas que habían quedado ocultos bajo la superficie de su vida aparentemente normal. Sus amigos y familiares se veían atrapados en un torbellino de preguntas sin respuestas y sentimientos de culpa por no haber notado antes las señales de alerta. Además de los secretos personales de Elizabeth, los detectives también comenzaron a explorar las oscuras historias de otros residentes de Stansfield. Los rencores antiguos, las rivalidades familiares y los secretos enterrados comenzaron a emerger a medida que la ciudad se sumía en una atmósfera de desconfianza y paranoia. La desaparición de Elizabeth había abierto una caja de Pandora en Stansfield, y la comunidad se encontraba en una encrucijada. La búsqueda de respuestas continuaba, pero cada pista revelaba un nuevo giro en la trama, haciendo que la verdad pareciera más esquiva que nunca. Mientras tanto, los habitantes de Stansfield se veían obligados a confrontar su pasado y a lidiar con las sombras que amenazaban con destruir la tranquilidad que una vez habían conocido. Capítulo 4. En busca de respuestas. La inquietud y la ansiedad se apoderaban cada vez más de Stansfield a medida que la búsqueda de respuestas en el caso de la desaparición de Elizabeth Turner continuaba. La ciudad se había convertido en un lugar donde los secretos y tensiones ocultas surgían a la superficie, y la necesidad de descubrir la verdad se volvía cada vez más apremiante. Los detectives intensificaron sus esfuerzos para rastrear el paradero de Elizabeth. Examinaron cada pista y siguieron cada posible conexión en busca de pistas que pudieran llevarlos a ella. Mientras tanto, la comunidad de Stansfield se dividía entre el deseo de encontrar
encontrar a Elizabeth sana y salva y el temor a lo que podrían descubrir en su búsqueda. La vida personal y profesional de Elizabeth se convirtió en objeto de escrutinio. Los investigadores se adentraron en sus relaciones, sus amistades y su historia laboral en busca de posibles motivos para su desaparición. Los secretos que rodeaban su vida comenzaron a revelarse lentamente, y se hicieron preguntas sobre si alguno de esos secretos podría haber tenido un papel en su misteriosa desaparición. Mientras la investigación avanzaba, se revelaron conflictos y desacuerdos entre los amigos y familiares de Elizabeth. Las tensiones se exacerbaban a medida que las sospechas recaían en personas cercanas a ella. La comunidad de Stansfield se encontraba en un estado de constante ansiedad, sin saber en quién podían confiar y temiendo a lo que podrían descubrir a medida que se resolviera el misterio. El capítulo 4 marcó un punto de inflexión en la investigación, ya que las pistas comenzaban a converger y las relaciones personales de Elizabeth se volvían cada vez más complicadas. La búsqueda de respuestas se volvía más urgente que nunca, y la ciudad estaba dispuesta a enfrentar cualquier revelación, por dolorosa que fuera, con tal de encontrar a Elizabeth y poner fin a la angustia que había envuelto a Stansfield desde su desaparición. Capítulo 5. El primer rastro. La ciudad de Stansfield se encontraba en vilo mientras la búsqueda de respuestas en el caso de la desaparición de Elizabeth Turner continuaba. La tensión y la ansiedad en la comunidad eran palpables, pero finalmente, un rayo de esperanza se abrió paso en medio de la incertidumbre. Un viejo amigo de Elizabeth, que había estado fuera de la ciudad durante muchos años, regresó a Stansfield. Su nombre era Matthew, y su regreso inesperado desencadenó una serie de eventos que podrían estar relacionados con la desaparición de Elizabeth. Matthew había compartido una amistad cercana con Elizabeth en el pasado, pero se había alejado de la ciudad por razones desconocidas. La reaparición de Matthew intrigó a los investigadores, y comenzaron a interrogarlo detenidamente sobre su relación con Elizabeth y su conocimiento de los eventos recientes en la ciudad. Matthew mostró renuente a hablar al principio, pero a medida que la presión aumentaba, comenzó a revelar fragmentos de información que arrojaron luz sobre la situación. Matthew había estado investigando por su cuenta la desaparición de Elizabeth desde su regreso a Stansfield. Había descubierto una serie de pistas y conexiones que lo llevaron a creer que su amiga había caído en manos de una red clandestina que operaba en la ciudad. Sus investigaciones lo habían llevado a exponer secretos oscuros y relaciones peligrosas que habían estado ocultas durante mucho tiempo. La comunidad de Stansfield se encontraba en estado de conmoción mientras Matthew compartía sus descubrimientos. La ciudad se sumía aún más en la intriga y la sospecha a medida que se desentrañaban los detalles del pasado de Elizabeth y la posible influencia de esta red clandestina en su vida. El capítulo 5 marcó un punto de inflexión en la investigación, ya que los vínculos entre la desaparición de Elizabeth y la red clandestina comenzaban a hacerse evidentes. La comunidad se preparaba para enfrentar un enemigo desconocido mientras se adentraba en un territorio lleno de peligros y revelaciones impactantes. Capítulo 6. El enigma del Álamo Negro. El regreso de Matthew y sus revelaciones sobre la posible conexión de la desaparición de Elizabeth con una red clandestina mantuvieron a la ciudad de Stansfield en vilo. La comunidad estaba en alerta máxima mientras los investigadores continuaban desentrañando el misterio que rodeaba el Álamo Negro, un nombre que Matthew mencionó en sus conversaciones. El Álamo Negro era un término que nadie en la ciudad había oído antes, y las conjeturas sobre lo que podría significar estaban en boca de todos. Matthew explicó que había encontrado referencias a este enigma en las investigaciones de Elizabeth antes de su desaparición, pero aún no estaba claro qué representaba. La incertidumbre y la inquietud se apoderaron de Stansfield mientras la comunidad se preguntaba si el Álamo Negro era una organización secreta, un lugar o algo completamente diferente. Los investigadores se sumergieron en una frenética búsqueda de pistas relacionadas con el Álamo Negro. Matthew proporcionó fragmentos de información que había recopilado durante su investigación personal, como nombres, ubicaciones y posibles vínculos con figuras poderosas en la ciudad. Cada pista parecía llevar a otro enigma, y los detectives enfrentaban un desafío abrumador al tratar de descubrir la verdadera naturaleza de esta enigmática entidad. La comunidad de Stansfield se mantuvo en
estado de alerta con residentes que miraban a su alrededor con sospecha preguntándose si el Álamo Negro tenía infiltrados en sus vidas cotidianas. La tensión en la ciudad alcanzó su punto máximo cuando surgieron rumores de que la red clandestina podría estar operando más cerca de lo que nadie había imaginado. A medida que se profundizaba en el enigma del Álamo Negro, los personajes clave de la historia enfrentaban decisiones difíciles. La búsqueda de respuestas se volvía cada vez más peligrosa y los investigadores estaban dispuestos a arriesgar todo con tal de descubrir la verdad detrás de la desaparición de Elizabeth y desmantelar la red clandestina que amenazaba a la ciudad de Stansfield. Capítulo 7. El secreto de la biblioteca. La intriga y el peligro continuaban en aumento en Stansfield a medida que la búsqueda de respuestas en el enigma del Álamo Negro se intensificaba. Los investigadores se enfrentaban a un rompecabezas cada vez más complejo mientras seguían las pistas que Mateo había proporcionado. Sin embargo, el capítulo 7 revelaría un nuevo y sorprendente giro en la historia. Una de las pistas más intrigantes condujo a la biblioteca local de Stansfield. Mateo había descubierto que Elizabeth había estado investigando antiguos registros y documentos en la biblioteca antes de su desaparición. Esto planteó la pregunta de qué tipo de información podría haber estado buscando y si había algo en los archivos de la biblioteca que pudiera arrojar luz sobre el misterio del Álamo Negro. Los detectives, junto con Mateo, comenzaron a revisar minuciosamente los archivos de la biblioteca. A medida que exploraban los registros históricos y los documentos polvorientos, encontraron pistas intrigantes que sugerían que el Álamo Negro podría tener una conexión profunda con la historia de la ciudad. Parecía que esta red clandestina había estado operando en las sombras durante generaciones y sus raíces se extendían mucho más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. Sin embargo, mientras exploraban más a fondo en la biblioteca en busca de respuestas, los investigadores se dieron cuenta de que no estaban solos. Había alguien más en la biblioteca, alguien que estaba decidido a proteger los secretos del Álamo Negro a toda costa. Se desató un tenso enfrentamiento mientras los detectives se encontraban cara a cara con un individuo misterioso que se resistía a ser descubierto. El capítulo 7 reveló el secreto de la biblioteca como un punto clave en la búsqueda de respuestas. La historia de Stansfield estaba entrelazada con los oscuros secretos del Álamo Negro y la comunidad estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad detrás de la red clandestina. Sin embargo, también se habían enfrentado a un adversario desconocido que estaba dispuesto a proteger esos secretos a cualquier costo, y la lucha por la revelación de la verdad estaba lejos de haber terminado. Capítulo 8. La sombra del pasado. El enfrentamiento en la biblioteca de Stansfield había dejado a los investigadores y a la comunidad en un estado de alerta máxima. Habían descubierto que el Álamo Negro tenía profundas raíces en la historia de la ciudad, pero también se habían dado cuenta de que estaban lidiando con adversarios dispuestos a usar la violencia para proteger sus secretos. El individuo misterioso que se había enfrentado a los detectives en la biblioteca había escapado, pero su identidad aún era desconocida. Los investigadores se apresuraron a analizar las pistas que habían recopilado y a tratar de identificar a esta figura enigmática. Mientras tanto, la ciudad de Stansfield se encontraba en un estado de paranoia creciente. Los residentes se preguntaban si el Álamo Negro tenía infiltrados en su comunidad, y la confianza en los demás se desmoronaba. La lucha por la verdad y la justicia se volvía cada vez más arriesgada, pero la determinación de descubrir la verdadera naturaleza del Álamo Negro seguía siendo inquebrantable. En este punto de la historia, los personajes clave se encontraban en un dilema. La sombra del pasado de la ciudad se cernía sobre ellos, y la línea entre lo que era correcto y lo que era peligroso se había vuelto difusa. Los investigadores y sus aliados se enfrentaban a decisiones difíciles mientras continuaban su búsqueda para desentrañar la red clandestina y encontrar a Elizabeth Turner. El capítulo 8 marcó un momento crítico en la historia, ya que los personajes se encontraban en una carrera contra el tiempo para descubrir la verdad y poner fin a la amenaza del Álamo Negro. A medida que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, también se acercaban a la confrontación final con esta oscura organización. Capítulo 9. En el ojo del huracán. La tensión en Stansfield había llegado a su punto máximo a medida que los investigadores se adentraban cada vez más en el enigma del Álamo Negro. Las pistas que habían descubierto los habían llevado a enfrentarse a adversarios decididos a proteger sus secretos, y la ciudad se encontraba en un estado de inquietud constante. Los personajes clave de la historia se encontraban en el ojo del huracán mientras se acercaban a la verdad sobre el Álamo Negro y la desaparición de Elizabeth Turner. Los
Los investigadores habían logrado identificar al individuo misterioso que se enfrentó a ellos en la biblioteca y ahora estaban decididos a rastrearlo y descubrir sus conexiones con la red clandestina. A medida que avanzaban en su investigación, los detectives y sus aliados descubrieron que el Álamo Negro tenía una presencia más arraigada de lo que habían imaginado. Había figuras influyentes en la ciudad que estaban vinculadas a la organización y que habían estado encubriendo sus actividades durante años. Los personajes se enfrentaron a la difícil tarea de exponer la verdad y llevar a los responsables ante la justicia. Mientras tanto, Elizabeth Turner seguía desaparecida, y la esperanza de encontrarla con vida se desvanecía con cada día que pasaba. La comunidad de Stansfield estaba ansiosa por su regreso, pero también tenía miedo de lo que podría haberle sucedido mientras estaba en manos del Álamo Negro. El capítulo 9 llevó a los personajes al centro de la tormenta, donde se estaban forjando alianzas inesperadas y se estaban tomando decisiones que tendrían un impacto duradero en la ciudad y sus residentes. La lucha por la verdad y la justicia estaba llegando a su punto culminante y todos estaban dispuestos a enfrentar las consecuencias, sin importar lo que el futuro les deparara. Capítulo 10. El complot se desvela. La tensión en Stansfield había alcanzado su punto máximo mientras los personajes clave de la historia se encontraban en el ojo del huracán, luchando por desentrañar el enigma del Álamo Negro y encontrar a Elizabeth Turner. El capítulo 10 marcaría un momento decisivo en la trama, ya que el complot detrás de la red clandestina finalmente se desvelaba. Los investigadores y sus aliados habían logrado identificar a varios miembros de alto rango del Álamo Negro y habían acumulado pruebas suficientes para llevarlos ante la justicia. A medida que se desarrollaba la investigación, se descubrían vínculos con actividades ilegales, corrupción y crímenes que habían estado ocurriendo en la ciudad durante años. La comunidad de Stansfield se encontraba conmocionada al descubrir que su tranquila ciudad no era lo que parecía. El individuo misterioso que se había enfrentado a los investigadores en la biblioteca fue finalmente identificado como un alto miembro del Álamo Negro. Su arresto y cooperación revelaron detalles cruciales sobre las operaciones de la organización, así como el paradero de Elizabeth Turner. Había estado retenida en un lugar secreto, lejos de la ciudad, y finalmente había sido liberada. Con la ayuda de la información proporcionada por este miembro del Álamo Negro, los detectives y sus aliados organizaron una operación de rescate arriesgada que tuvo éxito en encontrar a Elizabeth con vida. Aunque estaba debilitada y traumatizada, Elizabeth finalmente regresó a Stansfield, lo que fue un momento de alivio y alegría para la comunidad. El complot detrás del Álamo Negro se desveló por completo y los responsables comenzaron a enfrentar las consecuencias de sus acciones. La ciudad de Stansfield estaba lista para sanar y reconstruirse después de los eventos traumáticos que la habían sacudido. La verdad había salido a la luz y la comunidad estaba decidida a asegurarse de que la justicia prevaleciera y que su ciudad recuperara la paz y la seguridad que habían sido arrebatadas por el complot del Álamo Negro. Capítulo 11. La pista del último mensaje. Con la liberación de Elizabeth Turner y la revelación del complot del Álamo Negro, la ciudad de Stansfield experimentaba un período de alivio y sanación. Sin embargo, la trama aún tenía algunos giros inesperados reservados, y el capítulo 11 nos llevaría a una pista intrigante. El último mensaje de Elizabeth antes de su desaparición. Después de su regreso, Elizabeth finalmente pudo contar su historia a los investigadores. Había estado cautiva en un lugar remoto durante semanas, donde había sido sometida a condiciones inhumanas por los miembros del Álamo Negro. Durante su cautiverio, había logrado enviar un mensaje de socorro a través de un teléfono celular secreto que había escondido. Este mensaje contenía pistas crípticas que podrían arrojar luz sobre la red clandestina. Los investigadores examinaron detenidamente el mensaje en busca de cualquier pista que pudiera revelar más sobre el Álamo Negro y sus actividades. En él, Elizabeth mencionaba un lugar misterioso y un nombre en clave que parecía ser un punto de encuentro para los miembros de la organización. Esta pista se convirtió en el nuevo foco de la investigación, ya que podría llevar a la captura de otros miembros del Álamo Negro que aún estaban en libertad. La comunidad de Stansfield se mantuvo unida mientras se enfrentaba a esta nueva amenaza y seguía apoyando a Elizabeth en su proceso de recuperación. La ciudad estaba decidida a asegurarse de que el Álamo Negro fuera completamente desmantelado y que nadie más cayera bajo su influencia. El capítulo 11 marcó un punto de inflexión en la historia, ya que los personajes clave se embarcaron en una nueva misión para seguir la pista del último mensaje de Elizabeth. La verdad estaba más cerca que nunca, pero también
también enfrentaban un desafío considerable para desentrañar completamente el enigma del Álamo Negro y llevar a todos los responsables ante la justicia. Capítulo 12. La trampa mortal. La búsqueda de respuestas y la lucha contra el Álamo Negro habían llevado a los personajes clave a seguir la pista del último mensaje de Elizabeth. Sin embargo, este capítulo nos lleva a un giro inesperado cuando los investigadores y sus aliados se encuentran atrapados en una trampa mortal tendida por los miembros restantes de la red clandestina. Siguiendo las pistas del mensaje de Elizabeth, los detectives y sus aliados llegaron a un lugar remoto y abandonado en las afueras de la ciudad. Parecía ser el punto de encuentro mencionado en el mensaje, pero resultó ser una emboscada cuidadosamente preparada por los miembros del Álamo Negro que aún estaban en libertad. Una vez en el lugar, los investigadores se encontraron rodeados y superados en número. Los miembros del Álamo Negro, desesperados por proteger sus secretos, no dudaron en usar la violencia para eliminar cualquier amenaza. Una intensa lucha se desató en medio de la oscuridad, mientras los personajes luchaban por sobrevivir y desbaratar los planes de la red clandestina. La comunidad de Stansfield estaba en vilo mientras se desplegaba esta peligrosa confrontación. La noticia de la emboscada se propagó rápidamente, y los residentes se unieron en un esfuerzo por ayudar a los investigadores y sus aliados. La lucha por la supervivencia y la verdad llegó a su punto máximo mientras todos se enfrentaban a una trampa mortal que había sido cuidadosamente planeada por los miembros del Álamo Negro. El capítulo 12 marcó un momento de intensa acción y suspense en la historia, ya que los personajes se vieron atrapados en una lucha desesperada por sus vidas y por desentrañar los últimos secretos del Álamo Negro. La comunidad de Stansfield estaba unida en su determinación de enfrentar a esta amenaza final, sin importar el costo, y la verdad estaba a punto de ser revelada de una vez por todas. Capítulo 13. Las revelaciones inesperadas. La trampa mortal que había sido tendida por los miembros restantes del Álamo Negro había sumido a la comunidad de Stansfield en una profunda crisis. Sin embargo, el capítulo 13 nos llevará a un giro inesperado en la trama mientras las revelaciones comienzan a surgir en medio del caos y la lucha por la supervivencia. A pesar de la emboscada mortal, los investigadores y sus aliados lograron resistir y luchar contra los miembros del Álamo Negro. La violencia y el caos reinaban en el lugar mientras todos luchaban por sus vidas. Finalmente, las fuerzas de seguridad locales, alertadas por la comunidad, llegaron al lugar para poner fin a la confrontación. Los miembros del Álamo Negro que habían estado detrás de la trampa fueron arrestados, y la red clandestina finalmente comenzó a desmoronarse. En medio del caos, se descubrieron documentos y evidencia que revelaron la magnitud de las actividades ilegales y corruptas en las que la organización había estado involucrada durante años. Las revelaciones sobre la verdadera extensión de la red clandestina sacudieron a la comunidad de Stansfield, pero las sorpresas no terminaron ahí. Entre los documentos y pruebas recuperados se encontraba una información crucial que llevó a la identificación de un individuo de gran influencia en la ciudad que había estado detrás de la creación y el mantenimiento del Álamo Negro. Esta revelación impactante sacudió a la comunidad aún más, ya que enfrentaba la realidad de que alguien en quien confiaban y respetaban había estado involucrado en actividades ilegales y peligrosas. A medida que los investigadores y sus aliados examinaban detenidamente las pruebas y documentos, comenzaron a tomar forma un panorama más claro de la historia del Álamo Negro y sus lazos con la ciudad de Stansfield. Las revelaciones inesperadas arrojaron luz sobre las motivaciones detrás de la red clandestina y las personas involucradas. El capítulo 13 marcó un momento crucial en la trama, ya que las piezas del rompecabezas finalmente comenzaron a encajar y las consecuencias de las acciones del Álamo Negro se hicieron evidentes. La comunidad de Stansfield estaba lista para enfrentar las revelaciones inesperadas y luchar por la justicia mientras buscaba cerrar este oscuro capítulo en su historia. Capítulo 14. La carrera contra el tiempo. Con las revelaciones inesperadas sobre el Álamo Negro, la ciudad de Stansfield se encontraba en un estado de conmoción y shock. Las revelaciones sobre la magnitud de las actividades ilegales y corruptas de la organización habían sacudido a la comunidad, y las personas aún estaban procesando la traición de aquellos en quienes confiaban. El capítulo 14 nos lleva a una carrera contra el tiempo mientras los personajes clave de la historia se apresuran a llevar a cabo investigaciones y acciones legales para llevar a todos los responsables ante la justicia. La comunidad de Stansfield estaba decidida a limpiar su ciudad y asegurarse de que el Álamo Negro fuera completamente desmantelado. Los investigadores trabajaron incansablemente para recopilar pruebas sólidas contra los miembros del
Álamo Negro y las figuras de influencia que estaban involucradas en la organización. La comunidad apoyó enérgicamente sus esfuerzos, proporcionando testimonios y cooperando en la investigación. Al mismo tiempo, los abogados y fiscales preparaban casos sólidos para llevar a juicio a los responsables. La comunidad estaba unida en su determinación de que la justicia prevaleciera y que aquellos que habían causado tanto daño fueran castigados adecuadamente. La carrera contra el tiempo se volvió aún más intensa cuando se descubrió que algunos miembros del Álamo Negro estaban tratando de huir de la ciudad para evitar la persecución legal. Las autoridades locales y federales se unieron en la búsqueda de estos fugitivos, lo que llevó a persecuciones y arrestos adicionales. A medida que avanzaba el capítulo 14, la ciudad de Stansfield estaba inmersa en una lucha por la justicia y la recuperación de su tranquilidad. La comunidad estaba decidida a superar esta oscura etapa en su historia y asegurarse de que el Álamo Negro fuera erradicado por completo de su ciudad. Capítulo 15. El rostro de la traición. La carrera contra el tiempo continuaba en Stansfield mientras la comunidad se esforzaba por llevar a todos los responsables del Álamo Negro ante la justicia. El capítulo 15 nos lleva a un punto crucial en la historia cuando se revela el verdadero rostro de la traición, arrojando luz sobre el papel de una figura influyente en la organización clandestina. A medida que avanzaban las investigaciones y se acumulaban pruebas sólidas, los investigadores y sus aliados llegaron a una revelación impactante. Una figura influyente en la ciudad de Stansfield había estado detrás de la creación y el mantenimiento del Álamo Negro desde el principio. Esta persona, que había gozado de la confianza de la comunidad durante años, resultó ser el traidor que había estado operando en las sombras. La revelación del rostro de la traición sacudió aún más a la comunidad. La confianza en quienes ocupaban posiciones de poder y respeto se había desmoronado, y los residentes se encontraban divididos entre la incredulidad y la indignación. La ciudad de Stansfield enfrentaba una prueba de su unidad y su determinación para superar este oscuro capítulo en su historia. Las autoridades se prepararon para llevar a juicio a esta figura influyente y a los miembros del Álamo Negro que habían sido arrestados. La comunidad estaba decidida a que la justicia prevaleciera, sin importar cuán poderosos fueran los acusados. El capítulo 15 marcó un punto culminante en la historia, ya que los personajes clave enfrentaban la traición más profunda y se preparaban para un enfrentamiento legal que tendría un impacto duradero en la ciudad de Stansfield. La comunidad estaba decidida a limpiar su ciudad de la corrupción y asegurarse de que el Álamo Negro fuera erradicado de una vez por todas. Capítulo 16. El último conflicto. En el capítulo 16, nos sumergimos en el enfrentamiento final entre la justicia y la corrupción en Stansfield. La comunidad estaba decidida a llevar a todos los responsables del Álamo Negro ante la justicia, sin importar lo poderosos que fueran, y este capítulo marcaría el punto culminante de la lucha por la verdad y la rectitud. El juicio de la figura influyente detrás del Álamo Negro y de los miembros arrestados de la organización se convirtió en un evento de gran atención pública. Los abogados y fiscales trabajaron incansablemente para presentar pruebas contundentes que demostraran la culpabilidad de los acusados en las actividades ilegales y corruptas. La comunidad de Stansfield estaba unida en su apoyo a la justicia y en su determinación de que los responsables fueran castigados adecuadamente. Los residentes se volcaron en el juicio como testigos y defensores de la verdad, asegurándose de que el Álamo Negro fuera finalmente erradicado de su ciudad. El enfrentamiento legal fue un campo de batalla tanto dentro como fuera de la sala del tribunal. Los abogados defensores lucharon con tenacidad para proteger a sus clientes y la tensión en la ciudad era palpable. Mientras tanto, los investigadores y sus aliados seguían recopilando pruebas y testimonios que reforzaran el caso contra los acusados. El capítulo 16 llevó a los personajes clave de la historia al límite de sus recursos y determinación. La lucha por la justicia se había vuelto personal, y estaban decididos a asegurarse de que el Álamo Negro no volviera a amenazar a su ciudad. La comunidad de Stansfield estaba lista para enfrentar el último conflicto y poner fin a este oscuro capítulo en su historia de una vez por todas. Capítulo 17. El precio de la verdad. El capítulo 17 marca el desenlace de la historia de Stansfield, donde se abordan las consecuencias de la lucha por la justicia y la verdad. Después de un largo y arduo enfrentamiento legal, la comunidad de Stansfield finalmente estaba lista para enfrentar el precio de la verdad y la resolución de su oscuro pasado. El juicio de la figura influyente detrás del Álamo Negro y de los miembros arrestados de la organización había llegado a su fin. El veredicto y las sentencias finales se anunciaron en un
tribunal lleno de espectadores ansiosos. La comunidad estaba pendiente de cada palabra, esperando que se hiciera justicia por todas las actividades ilegales y corruptas perpetradas por el Álamo Negro. El precio de la verdad se hizo evidente cuando se pronunciaron las sentencias. Los acusados fueron declarados culpables de una serie de crímenes, incluidos delitos financieros, corrupción, violencia y conspiración. Las penas fueron severas, lo que marcó el fin de sus actividades en Stansfield y envió un mensaje claro de que la justicia prevalecería en la ciudad. La comunidad de Stansfield enfrentaba el desafío de reconstruir su ciudad y restaurar la confianza en sus instituciones después de los eventos traumáticos del Álamo Negro. Había un alto precio que pagar en términos de reputación y confianza en las figuras influyentes de la ciudad, pero también había un sentido de alivio y cierre después de años de lucha. El capítulo 17 examina las secuelas de la batalla por la verdad y la justicia, y cómo la comunidad de Stansfield enfrenta el futuro después de haber expuesto y desmantelado la red clandestina que había amenazado su tranquilidad durante tanto tiempo. La ciudad estaba lista para comenzar una nueva era de transparencia y esperanza, sabiendo que el precio de la verdad había sido alto, pero necesario para sanar y avanzar. Capítulo 18. La revelación final. El capítulo 18 nos lleva a la culminación de la historia de Stansfield, donde se revela la última pieza del rompecabezas y se da cierre a la trama que ha mantenido a la comunidad en vilo durante tanto tiempo. Después de la resolución del juicio y la condena de los miembros del Álamo Negro, la comunidad de Stansfield comenzó el proceso de reconstrucción y sanación. La ciudad estaba decidida a dejar atrás las sombras de su pasado y avanzar hacia un futuro más brillante y transparente. Sin embargo, aún quedaban algunas preguntas sin respuesta, y los investigadores seguían decididos a desentrañar los últimos misterios que rodeaban al Álamo Negro. Habían descubierto pruebas de que la organización había tenido cómplices en otras ciudades y países, y estaban decididos a seguir la pista hasta el final. La revelación final se produjo cuando los investigadores descubrieron una red internacional de complicidades y actividades ilegales que habían estado vinculadas al Álamo Negro. La organización había operado en varias ubicaciones y sus tentáculos se extendían mucho más allá de Stansfield. Este descubrimiento final arrojó luz sobre la verdadera magnitud de la red clandestina y la amenaza que representaba. Con esta revelación final, los investigadores y la comunidad de Stansfield tomaron medidas adicionales para colaborar con las autoridades en otros lugares y desmantelar por completo el Álamo Negro a nivel internacional. La comunidad estaba decidida a asegurarse de que ninguna otra ciudad enfrentara la misma amenaza que habían vivido. El capítulo 18 marcó el punto culminante de la historia, donde se cerraron los últimos capítulos del Álamo Negro y se dio un paso hacia la paz y la justicia. La comunidad de Stansfield había enfrentado desafíos significativos, pero había demostrado su determinación y unidad en la lucha por la verdad y la rectitud. La revelación final puso fin a una oscura era y abrió la puerta a un futuro más luminoso para la ciudad. Capítulo 19. El epílogo de la verdad. El capítulo 19 nos lleva al epílogo de la historia de Stansfield, donde se exploran las consecuencias a largo plazo de la lucha por la verdad y la justicia que ha dominado la narrativa. Después de la revelación final sobre la red internacional del Álamo Negro, la comunidad de Stansfield estaba lista para cerrar este capítulo oscuro en su historia. El epílogo ofrece una visión del futuro de Stansfield y después de haber desmantelado por completo al Álamo Negro, la ciudad se embarca en un proceso de curación y recuperación, mientras trabaja en la reconstrucción de su reputación y la restauración de la confianza en sus instituciones. Los personajes clave de la historia reflexionan sobre sus experiencias y sobre cómo han cambiado a lo largo de la trama. La lucha por la verdad y la justicia ha dejado una marca indeleble en sus vidas, y están decididos a asegurarse de que la ciudad nunca vuelva a caer bajo la sombra de la corrupción y la clandestinidad. El epílogo también aborda el destino de aquellos que estuvieron involucrados en el Álamo Negro y que fueron llevados ante la justicia. Algunos de ellos enfrentan penas de prisión, mientras que otros cooperan con las autoridades para revelar más detalles sobre la organización y sus actividades. La comunidad se mantiene vigilante para asegurarse de que cualquier vestigio del Álamo Negro sea erradicado por completo. En última instancia, el epílogo de la verdad ofrece un cierre a la historia de Stansfield, destacando la determinación y la fuerza de la comunidad para enfrentar y superar desafíos extraordinarios. La ciudad está lista para un nuevo comienzo, con lecciones aprendidas y la esperanza de un futuro más brillante y transparente. Capítulo 20. El cierre del círculo. El capítulo 20 marca el cierre del círculo en la historia
historia de Stansfield, donde los personajes clave y la comunidad finalmente encuentran un sentido de conclusión y un nuevo comienzo después de enfrentar los desafíos del Álamo Negro y la búsqueda de la verdad y la justicia. Después de haber desmantelado por completo al Álamo Negro y haber expuesto su red internacional de complicidades, la ciudad de Stansfield estaba lista para cerrar este capítulo oscuro en su historia. La comunidad se embarcaba en un proceso de curación y reconstrucción, trabajando en la restauración de su reputación y la confianza en sus instituciones. El cierre del círculo ofrece un vistazo al futuro de Stansfield y después de la lucha por la verdad y la justicia. La ciudad estaba decidida a nunca volver a caer bajo la sombra de la corrupción y la clandestinidad. Se tomaron medidas para fortalecer las instituciones, aumentar la transparencia y garantizar la rendición de cuentas en todos los niveles. Los personajes clave de la historia reflexionan sobre sus experiencias y sobre cómo han crecido y cambiado a lo largo de la trama. La lucha por la verdad y la justicia ha dejado una marca indeleble en sus vidas, y están comprometidos a asegurarse de que Stansfield sea un lugar más seguro y ético para las generaciones futuras. El capítulo 20 también aborda la forma en que la comunidad honra a aquellos que lucharon por la verdad y la justicia durante la saga del Álamo Negro. Se realizan homenajes y reconocimientos para destacar la valentía y la dedicación de aquellos que se enfrentaron a la corrupción y la clandestinidad. En última instancia, el cierre del círculo representa un nuevo comienzo para Stansfield, con lecciones aprendidas y la esperanza de un futuro más brillante y transparente. La ciudad estaba lista para dejar atrás las sombras de su pasado y avanzar hacia un futuro lleno de oportunidades y renovada confianza en su comunidad y sus líderes. La historia de Stansfield ha sido una saga de intriga, misterio, corrupción y lucha por la verdad y la justicia. Desde la desaparición de Elizabeth Turner hasta el desmantelamiento del Álamo Negro y la revelación de su red internacional, hemos seguido a los personajes clave y a la comunidad de Stansfield a lo largo de su viaje. A lo largo de los 20 capítulos, hemos presenciado cómo la comunidad se unió para enfrentar desafíos extraordinarios, desentrañar secretos oscuros y luchar incansablemente por exponer la verdad. La determinación y la valentía de los personajes clave nos han mostrado cómo es posible superar incluso las adversidades más abrumadoras cuando se trabaja en conjunto y se busca la justicia. El cierre del círculo marca un nuevo comienzo para Stansfield, con la esperanza de que la ciudad pueda dejar atrás las sombras de su pasado y avanzar hacia un futuro lleno de oportunidades y transparencia. A través de esta historia, hemos aprendido la importancia de la unidad, la integridad y la perseverancia en la búsqueda de la verdad y la justicia.